Bueno, ya he firmado los papeles, por lo que en unos minutos me subo al avión e iré a Moscú para grabar el siguiente video. Disculpa, ahora regreso. ¿Sí? ¿Qué? No es Rusia. ¿Me estás diciendo que la película que literalmente se llama Desde Rusia con Amor no estamos ni un segundo en Rusia, sino en Turquía? Resulta que el clickbait existe desde los 60. Dejando de lado esa incómoda situación, bienvenidos a la primera secuela que voy a reseñar aquí en mi canal, ya que debido al éxito que fue Doctor No, poco se tardó en realizar la secuela, adaptando otro libro de Ian Fleming con casi el mismo equipo creativo de la primera película y con el mismo director, por lo que cualquier tipo de contexto nos lo reservaremos para un verdadero cambio sustancial en esta franquicia. No se preocupen, eso será para la próxima. Y antes de iniciar, aclaremos algo muy importante. El tema de la continuidad y qué hechos se toman en cuenta a lo largo de esta franquicia es ambiguo, porque fuera de las películas de Craig donde hay una narrativa constante, desde Doctor No hasta Otro Día para Morir en el 2002, todas las películas de Bond son canon, por lo que no se puede juzgar estas continuaciones como las secuelas que juzgaríamos hoy en día. Recordemos que es otra época y ahí la narrativa cinematográfica era un tanto diferente a la hora de realizar secuelas. No es hasta la llegada de ciertas películas que se pudo cambiar la forma de realizar secuelas en las próximas décadas. Así que sin nada más que agregar, prepárense porque volvemos con James Bond para reseñar una de sus cintas más icónicas. Hoy hablaremos de Desde Rusia con Amor. Antes de que a Bond se lo involucre en tramas grandilocuentes, no hay que olvidar el hecho de que sigue siendo un espía, cosa que se puede ver en sus dos primeras películas, que son las más ancladas al espionaje clásico. Pero sinceramente la que realmente ejecutó bien esto fue Desde Rusia con Amor, ya que mientras Doctor No todo se trataba de ir a la raíz de un conflicto para evitarlo, en Desde Rusia con Amor el conflicto ya está sucediendo y cada bando tiene que utilizar sus cartas, cosa que se nota durante los primeros 20 minutos, donde conocemos a nuestros principales antagonistas y aun con lo que vaya a pensar de ellos más adelante, dentro de todo esta presentación es muy buena, tanto por el entrenamiento de Red Grant, la trama de Spectre como venganza de lo sucedido en Doctor No, y cuando finalmente contratan a Tatiana Romanova, mejor llamémosla Tania. Todo porque en dicho plan de venganza piensan involucrar a Gran Bretaña en el ojo del huracán de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y todo esto sin necesidad de mostrar a Bond en ningún momento, ya que se lo guardan hasta el minuto 18. Y hablando del rey de Roma, estando en un estilo parecido al de la primera, y justo con el mismo director, uno podría ver venir que no hay mucho cambio entre el Bond de Doctor No con el de esta película, y realmente no estás muy equivocado. Se mantiene bastante en una misma línea, solo que en esta película es un tanto más machista. Cosas de la época. Pero aunque se mantenga en dicha línea, no es algo necesariamente malo, tomando en cuenta que Bond sigue siendo igual de carismático que en la anterior y que Sean Connery lo sigue interpretando muy bien. Aparte que, dentro de su aventura en Estambul, buscando el MacGuffin de esta película, para que no sea la trampa que Bond y el servicio británico esperaban, sino que era una trampa para ponerlos a pelear con los rusos, es algo que no solo es interesante en premisa, sino también porque la dirección de Young mejoró bastante en esta entrega, haciendo que la presentación sea mucho más interesante, más que nada porque a diferencia de Doctor No, donde presentaba cosas que se podían sentir un tanto redundantes o innecesarias, aquí al menos no tardan tanto en presentarse y por lo menos sí terminan importando para absolutamente toda la trama. Además, los elementos Bond siguen ahí, e incluso más aprovechados, desde los artilugios del maletín, las locaciones exóticas, de lo cual al menos el diseño de producción sí se aprovecha muy bien a Estambul, los personajes recurrentes, e incluso aquí tenemos la presentación de Q, que aunque en esta película aparece solamente en una escena, al menos es una presentación adecuada para el personaje que dentro de esta franquicia tomaría mucha más importancia más adelante. Ya verán por qué. Ah, y si me van a preguntar qué me pareció el tema de From Russia With Love, que aparece como instrumental en la intro y en momentos puntuales la canción durante la película, está bastante bien. No será el tema de 007 planteado en Doctor No, pero sí es un tema bastante pegadizo y memorable a su forma.
aunque no es de mis favoritos de la saga. Y para ir cerrando en este tema, también se nos presenta en esta película otro elemento interesante, y ese es el asesino que acompaña al villano, del cual hablaré dentro de poco tiempo. Antes de eso quiero hablar de algo que sí que no me gustó de esta película. Durante la primera mitad, la película seguía un juego de trampas interesante, y sí había una buena dinámica entre Bond con el personaje de Kerim Bey con todo el tema de los rusos en Turquía. Pero en un momento regresa Tanya, y aquí es donde la película debería haberse ido pegando un subidón respecto a Doctor No, ya que Tanya tenía todos los elementos para ser una de las mejores chicas Bond de la saga, solo para verse desperdiciados en un personaje muy aburrido que no tiene nada de química con Bond y que la mayor parte del tiempo solo es un aparato de trama que Bond lleva de aquí para allá, siendo una de las chicas Bond más olvidables de la franquicia. Pero en donde más termina afectando esta chiquita es que al final todo lo que involucraba a Kerim Bey no importa en absolutamente nada, porque la película pierde tanto el tiempo con Tanya que en el momento en que Kerim muere de una forma tan involuntariamente chistosa, te olvidas rápido de él porque la película no te prepara para ese momento, e incluso sucede fuera de cámara. Háganme el maldito favor. Y sí, eso hace que todo lo que había mencionado de la presentación de la película se englobe más durante la primera mitad, porque durante la segunda mitad, si bien hay cosas donde se mejoran por cierta cosa que voy a mencionar, pues toda esta parte de Tanya sí termina arruinando un poquito la experiencia de ver la película. Pero mejor pasemos al siguiente punto. Aún con todo lo que mencioné, esto nos termina llevando al elemento más interesante de esta película, el planteamiento de Spectre. Porque si uno se fija solamente en la villana de esta película, Rosa Clive, pues no hay mucho que agarrar. Es una vieja jefa que no tiene ningún tipo de presencia, no intimida en lo absoluto, aparece 4 veces contadas en toda la película y su confrontación final es incluso más anticlimática que la del Doctor No. Aún así, eso nos abre el melón para algo mucho más interesante, y eso es la propia Spectre. Y es que Cleve no es más que otro peón de la compañía, un títere de la misma para generar respeto sin lograrlo, pero que aún así, lo que vemos de otros mandamases de la organización, como Blofeld, al cual no le vemos la cara, sino que lo vemos solo acariciando al gato, ya con eso tenemos la presencia de un futuro villano para futuras entregas, de lo cual hablaremos, sí, tal cual en futuras entregas. Y por eso mismo hay algo de valor en esta película que se le puede encontrar, ya que usando un tropo que es más propio de caricaturas donde el villano funciona más por cantidad semanal que por calidad, la forma en la que esta película presenta a Spectre y da su preludio para próximas entregas donde veremos más sobre el peligro que esta organización posee a nivel global, hace que Spectre sea una versión bastante elegante de lo que sería un clásico villano semanal, ya que aquí la fuerza antagónica no es tanto la vieja títere que vemos, sino la entidad que controla dicho títere, que es mucho más intimidante que ella, aunque acostúmbrense a solo verlos para la era de Sean Connery, después desaparecerían hasta 2015. Sobre el mismo tema, quizás Rosa sea una villana muy deficiente, pero Red Grant sí es un buen antagonista secundario, jugando siempre con Bond para tenerlo enfrente y luego poder extorsionarlo a su forma, para luego ser derrotado por James en una pelea que sí está bastante buena. Y ya para ir cerrando con esta película, debo decir que aún teniendo muchas más escenas de acción que Doctor No, la misma nunca pierde el ritmo, sino que se sigue manteniendo constante, y aún con la época de la que viene esta película, las escenas de acción no envejecieron, o al menos no tanto como en posteriores películas de la franquicia donde sí envejecieron demasiado. Ya sabrán a cuáles me refiero. Tanto el motín en el hogar de los gitanos, la pelea en el tren y la persecución final poseen buenas coreografías y una dirección bastante sólida que las hacen muy llevaderas, y que finalmente servirían como buen precedente de lo que posteriormente se vería con la era dorada de James Bond, que arrancaría justo con la próxima película. El motivo por el que no me habré explayado tanto con esta película como lo hice con el anterior video fue más que nada porque no tengo mucho más que decir, ya que incluso varios de los elementos positivos que esta película posee vienen de Doctor No, e incluso comparten la estructura y estilo. Aún así, desde Rusia con Amor sí la puedo llamar una buena película, no destacable, solo buena, y es que presenta una trama muy atrapante, una buena amenaza directa y acción bastante buena,
aun cuando, como dije, sí tiene varios errores notables que tienen que ver con los dos personajes femeninos más importantes de esta película. De todas formas, si te convenció o no Doctor No, puedo asegurarte de que por lo menos desde Rusia con Amor, en mayor o menor medida, podría convencerte. Ya dependerá específicamente de la persona. Así que bueno, eso es todo por el video de hoy, gente. Si les gustó, denle like, suscríbanse al canal y síganme en mis otras redes sociales para estar al tanto de otras opiniones mías, como también de actualizaciones de este canal y los directos que hago con Casp. Se me cuidan y sin nada más que agregar, tocan fuera, buen viaje.